Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy profe Val, soy una apasionada por la educación. Tengo hartísimos años de experiencia como estudiante y algunos años de experiencia como profe. Yo soy Carla y enseño idiomas. Yo soy Dayuma y me gusta trabajar con las niñas y los niños y pensar sobre la educación. Y esto es, vine a calentar el pupitre. Viene a calentar el pupitre, nace desde nuestros cuestionamientos sobre la experiencia escolar, la escolarización en general en nuestras vidas, no solo mientras estuvimos en el colegio. Y queremos hacer reflexiones en torno a eso, en torno a la educación. El nombre del podcast nace de la frase icónica que todos los profes utilizaban, refiriéndose a cierto tipo de estudiantes cuando les decían usted viene solo a calentar el asiento. Nosotras nos apropiamos desde un lado más personal de esta frase y utilizamos la palabra pupitre porque nos remite más a esa educación arcaica que se basaba en solo la transmisión de conocimientos y que premiaba a quienes podían memorizar y repetir esos conocimientos, esa suma de datos, sin una reflexión profunda. También nos remite a esa educación que era más castigadora y que tenía más que ver con el hacer sentir culpables a los estudiantes, hacerles sentir castigados e involucrados en la situación enseñanza-aprendizaje como si fuera una serie de imposiciones para la vida. Cuando yo escucho la frase vine a calentar el pupitre, recuerdo todos esos años que estuve en la escuela, donde los profesores me repetían constantemente eso, usted viene solo a calentar el pupitre o el asiento. Con el tiempo, tanto que me lo decían, yo me apropié de esa frase y cuando los profes se cansaban de mí, me preguntaban, ¿y entonces usted a qué viene al colegio? Yo les decía, vengo a calentar el asiento. Utilizaba sus mismas armas para defenderme de ellos y por supuesto les molestaba mucho. Entonces, cada vez que pienso en esa frase, se me viene a la cabeza primero ese momento y luego también pienso que esa frase era un poquito castigadora conmigo porque me encasillaba como en una estudiante que no cumplía con todos los requisitos para ser una buena estudiante o para merecer estar en el colegio. Y por eso me preguntaban, ¿qué, entonces a qué viene? A ti, Carla, qué te viene a la cabeza o qué te sugiere la frase vine a calentar el pupitre? También me parece una frase castigadora, como que el estudiante está siendo castigado, está siendo comparado también con los demás estudiantes, que viene a calentar el asiento, no viene a hacer nada al colegio y un castigo muy fuerte porque creo que el profesor o la profesora que dice esa frase a un estudiante le está quitando toda esperanza al estudiante, como que no tiene futuro, viene a calentar el asiento, es como si fuera un cero. Y es muy triste esa frase, o sea, que esa frase se ha dicho a un estudiante. Personalmente nunca me la dijeron porque yo era invisible en el colegio, pero sí escuchaba a varios de mis compañeros que decían, la profe dice eso de mí o el profe dice que yo vengo a calentar el asiento y todos se sentían muy tristes. Así que bueno, ya de grande, como profe, escuché a varios de mis colegas decir eso sobre muchos estudiantes, lo cual también me pareció muy triste porque estás ninguneando a los estudiantes a sus espaldas. ¿Y tú, Dayo? En mi caso, también me hace recuerdo a una frase acusatoria de parte de los profesores hacia algún estudiante que no estaba a su gusto, hacia un estudiante que no hacía lo que él estaba diciendo. Y lo que más me parece muy interesante es el giro que hemos dado, ¿no? Al decir vine a calentar el pupitre es precisamente un giro subversivo donde tú afirmas y como dice Val, le respondes, te adueñas de esa acusación y le mandas como un dardo de respuesta. Y es como que te hace pensar y ahí es como ay, te pones muy alerta a esa frase tan hiriente
y también que te hace dar cuenta que finalmente todos calentamos el pupitre ahí porque era como que estábamos horas obligados a estar sentados haciendo algo que precisamente no nos estaba interesando en ese momento. Eso era lo que me gustó mucho de esta frase. Genial. Y en torno a esa frase que nos remite a los años de escolarización y nos pone en situación escuela nuevamente, me gustaría que pensáramos qué sentíamos cuando íbamos a la escuela. Tú, Carla, por ejemplo, ¿qué sentías en ese proceso de escolarización a la que fuiste sometida por 12 años mínimamente? Eso sentí, sometimiento. Y era mucho estrés, ansiedad, era una ansiedad muy, muy fuerte, constantemente. Yo odiaba la escuela, me sentía aprisionada ahí. Y aprisionada porque siempre pensé durante la escuela que no tenía opción de poder gritar que no me gustaba la escuela, entonces mi ansiedad crecía bastante porque no disfrutaba ningún momento, el recreo, las clases, los amigos, la carencia de amigos, todo era un pequeño infierno. Muchos pequeños condenados ahí que teníamos que ir por obligación, así que estoy sudando de nervios y de recordar la escuela. No me gusta esta sensación. Experiencia fuerte. ¿Y tú, Dayu, qué sentías cuando iba al colegio? Siempre había una esperanza de que el primer día iba a haber como un cambio. Siempre recuerdo que esperaba el primer día de clases para ver que las cosas fueran así muy sorpresivas, muy, muy diferentes, pero solo era la emoción de estar entusiasmado como que quedaba para el primer día y después ya se volvía como una rutina y como sobre todo la sensación de estar vigilado todo el tiempo y estar evaluado todo el tiempo desde que entras a la puerta de la escuela. Entonces como que me sentía muy ansiosa y también muy, muy tensa y muy sin poderme soltar, sin poder ser natural. Y creo que era una emoción muy negativa de miedo y rabia también, o sea, digo, enojo, como estar incómodo todo el tiempo. Sí, pareciera ser que el colegio no era un lugar donde íbamos necesariamente a disfrutar nuestra vida, nuestra existencia, porque yo igual, bueno, el colegio nunca me gustó, en general no me gustaba la idea de usar uniforme, me hacía sentir muy mal tener que vestirme con la ropa que me imponían. Luego, en mis primeros años de escolarización también me decían cómo peinarme y eso me molestaba mucho también. Y luego, toda la serie de órdenes que nos van imponiendo me fastidiaban. Ese enojo también que tenía con el colegio me hacía odiar a los profes. No había ningún profe para mí que valiera la pena, ninguna clase que me gustara. Entonces todo lo que envolvía al colegio me hacía sentir mucha rabia, mucho desdén. Odiaba desde el edificio de la escuela hasta los recreos, todo me hacía sentir muy mal respecto del colegio. Pero tiene que ver también con mi personalidad, que desde niña yo odiaba que me dieran órdenes. Y en el colegio todo el tiempo, constantemente me estaban diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Y no había un momento para salirse de eso. Y tampoco había momento para que escucharan tus razones, de por qué quisieras salirte un poquito de lo que estaba impuesto. En ese sentido el colegio era como un castigo que yo no quería sobrellevar, por supuesto. Como que estaba siempre esperando el momento en que se acabara el colegio, que se quemara. Yo soñaba con que el colegio se queme y no haya que ir más. Era de verdad mi sueño. Y entonces cuando comenzó la pandemia este año, yo solo añoré que eso hubiera pasado cuando yo iba al colegio para no tener que asistir más. Pues, mi cuestionamiento fue, ¿por qué eso no me pasó a mí? Era mi sueño. Y a partir de esto que estamos conversando, suena como si el colegio fuera un lugar muy vulnerable, que te hace
sentir evaluada constantemente. Y por eso hay frases icónicas de los profes: usted viene a calentar el asiento, o cuando dicen salga a la pizarra, esas frases que te hacen sentir como "Ah, es mi momento de probarle al mundo que merezco vivir". Ujú. Entonces constantemente hay que estarle demostrando a todos que merecemos un lugar en el colegio. Todas esas frases nos hacen sentir culpables de algo. Realmente no sabemos de qué, pero sí sentimos culpa, sentimos miedo. Entonces, a partir de todas esas cosas que ustedes ahora están recordando del colegio, ¿cómo sienten que la evaluación constante de ese lugar vulnerable que es el colegio les afectó en su momento de escolarización, en los 12 años, y luego cómo eso les fue moldeando la personalidad que ustedes ahora tienen y que tuvieron en ese momento? Ay, pues está bien difícil eso, porque, bueno, es esa cuestión de sentirse evaluado constantemente. Personalmente me tocó fuerte porque yo siempre me sentía observada y creo que eso se debía a la inseguridad que tenía en el colegio porque no sabía qué estaba haciendo ahí. Entonces era una sensación muy triste porque como estudiante invisible que era yo, una parte mía quería ser invisible, pero la otra parte también quería ser reconocida en ciertas materias que me gustaban. Y cuando ocurría eso, era un estrés constante porque había una presión de que la profe me observe, que se dé cuenta que estoy haciendo algo bien y aunque yo esté dando el 100% de mi esfuerzo, para ella no era suficiente y tenía que aceptar la evaluación de ella, tenía que aceptar bueno, entonces la calificación era del 1 al 70 y tenía que aceptar el 40 que me ponía. Como que, por pena no te voy a aplazar, pero te pongo ese 40. Y también era una evaluación entre todos, del profesor, la profesora hacia uno y también hacia los otros compañeros, que eres alto, que eres bajito, que eres gordo, que eres flaco, que no te maquillas cuando ya eres más grande, que si te maquillas, que te maquillas demasiado, que caminas de cierta manera, que no caminas. Y otra evaluación muy fuerte para mí fue ser comparada con mi hermano. Mm. Mi hermano era súper popular y seguro de sí mismo, y como tenía un apellido muy raro en el colegio, todos sabían que era la hermana del sujeto. Entonces me decían, tú eres la hermanita, ¿no? Tu hermano está en tal curso superior. Entonces siempre me calificaban de acuerdo a mi hermano. Así que cuando logré ser invisible en el colegio, me pareció genial. Al menos de esa manera no era evaluada públicamente, que ese era el momento más ansioso del colegio. Y ya no tenías que cargar con ser la hermana de... Sí, el último curso fue genial porque ya no había el hermano, entonces yo era yo. Y no había porque lo mataste o qué pasó ahí. Es un mito de la muerte. No, se graduó uno antes que yo, entonces ya, ese año sí fue más libre, yo me sentí más libre, pero igual estaba. Ay, tu hermano el año pasado se graduó. Rayos, no lo pueden olvidar. Existo. Ya lo maté y su fantasma sigue penando. Sí, y creo que hasta el último curso de secundaria esa inseguridad era muy, muy fuerte, que aún a veces la tengo ahora de profe también. Entonces creo que esa cuestión de la evaluación es inevitable. Ya de grandes nos damos cuenta que siempre nos han ido evaluando todo, que si sonríes mucho, que si no sonríes, todo. Y todo eso va a tu calificación de estudiante, como que, la Pedrita es muy tímida, pero tiene una sonrisa bonita, ya le pondré 51. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta evaluación? Me pregunto si hay un parámetro para evaluar, está bien evaluar que te caiga bien el estudiante y por eso le regalas nota. Es, creo, una cuestión muy grande Y la para hablar. presión parece ser mayor hacia las mujeres. Definitivamente. Y eso, como te decía, tiene una bonita sonrisa a las mujeres y a los chicos. Es que es un buen líder. Mm. Las mujeres nunca éramos líderes, los hombres nunca podían ser guapos o si eran atractivos, era, wow, mucho mejor que una mujer. Eso es algo que desde que somos niños ya nos pone más vulnerables en el colegio. Si el colegio es
un lugar vulnerable, siento que para nosotras lo era más porque nos evalúan con parámetros muy estrictos. ¿Tú qué piensas, Dayu, cuando sientes el colegio como la evaluación que era? Sí, justo me han hecho pensar eso de evaluar con parámetros y comparar, o sea, siempre había un punto de comparación y creo que eso es el parámetro, ¿no? De tener un punto de comparación y recuerdo que era muy incómodo estar siendo comparado con alguien. Incluso a veces daba el deseo de que desaparezca esa persona, el que decían el mejor alumno, porque era eh, bien incómodo estar cada año. Además, creo que también hay mucho de eso de que en la evaluación funcionaba clasificarte a partir de un prejuicio o de un chisme de un profesor que ya te conocía, entonces te decía, se comentaban entre profesores y tuve una experiencia de escuchar esa conversación de profesores hablando de los estudiantes diciéndole, y ella es así, te vas a cuidar, o y ella es muy buena, no te va a dar problemas. Entonces, había como ya una clasificación y a veces algunos profesores se guiaban por eso para evaluarte. También por prejuicios, si te veían muy callada o te veían o en algún momento te veían despeinada, ya era como que, esta chica es así, entonces ya. Y luego también, como estaban hablando ustedes de el estar constantemente evaluado, es como que te daban como patrones de conducta todo el tiempo y de cómo tenías que saludar, de cómo tenías que expresar. Bueno, creo que no había tanto la orientación de expresar las emociones, pero más de cómo saludar y comportarte. Entonces era como que terminaba siendo un robot y, y había mucho la prohibición de no, no se habla así, se habla así. Entonces vuelve a entrar y saluda así. Entonces eras un pequeño robot que saludaba de una manera estandarizada, como buenos días, profesora, y incluso con el mismo ritmo. Y creo que eso cuando sales del colegio después de 12 años de esa vida diaria prácticamente, entonces como muy difícil saber quién eres y cómo vas a saludar. Incluso recuerdo haber entrado a la universidad y no saber cómo iba a saludar, entonces evitaba saludar a los docentes en la universidad. Y recuerdo que la primera vez que realmente hablé con alguien, un docente en la universidad, fue cuando tuve que hacer la tesis. Entonces es bien denso, bien difícil de aceptar que puedas evitar tantos años para recién poder acercarte a un personaje que tú ya te lo has armado como el enemigo. Mm. Sí, es que pareciera que la educación te enseña a buscar amigos y enemigos y a separar el mundo en ese binarismo. Ujú. Y también recuerdo alguna vez que me comentaste, Dayu, que en el colegio hasta estaba mal visto reírse fuerte o reírse en clases, como que los profes les castigaban también por eso. Sí, sí, a mí me votaron porque yo tenía muchas ganas de reír. De niña era muy reilona, entonces era como que todo me causaba mucha gracia y me votaron del curso, o sea, un profesor me votó y para mí fue una vergüenza, entonces una humillación tal vez. Y también había mucho de eso, cállate y no hables, entonces era como que alguna cosa, no recuerdo qué fue lo que me marcó tanto, pero sí recuerdo que dejé de hablar, entonces yo era la típica muda del curso, que no hablaba, no reía y entonces era muy feo estar así tantas horas, ¿no? Entonces era como claro, prohibir reírte, por ejemplo, es como que coartar o cortar, no sé, lo más básico de tu expresión. Sí, es que en realidad cuando todo el tiempo te están diciendo qué hacer y cómo hacerlo, es difícil que tú puedas generar una personalidad propia. Y en el fondo, o solo te conviertes en eso que te están diciendo que seas, o te conviertes en eso que tú quieres imitar porque sientes que es lo correcto. Y ahí cada una de ustedes habrá encontrado su personaje a seguir o el personaje que más les acomodó en ese momento. Hablando de esos personajes que nos inventábamos en el colegio para poder sobrevivir a esa etapa de vulnerabilidad de nuestras vidas, quisiera entrar en eso, en qué personaje eran ustedes cuando estaban en el cole
Y, y si ese personaje se mantuvo a lo largo de sus vidas o cuando se terminaron los 12 años de escolarización, pudieron deshacerse de ese personaje y comenzar su vida de nuevo, su vida social, su vida dentro del sistema educativo para adultos, pudieron hacer otro personaje o volverse ustedes mismas. ¿Cómo les afectó tener que generar ese personaje desde niñas en el colegio? Ay, bueno, está para pensar tu pregunta, ¿vale? Para pensar mucho, porque creo que aún tenemos personajes de grandes para cada situación, pero de pequeños, a ver, mi personaje, quizás yo tenía varios personajes, así que vamos a ir desde primaria hasta secundaria. En primaria mi personaje 1998 era así. era 1994. Pisaba el colegio y tenía que ser un payaso. No creo. Bueno, mi personaje en el colegio en primaria fue, no sé, medio tranquilo. Como te digo, bueno, la ansiedad siempre estuvo presente, pero mi personaje siempre supe que quería ser invisible, porque pensaba que una persona popular tenía demasiada responsabilidad, tenía demasiado, o sea, las personas tenían muchas expectativas sobre el popular, entonces sabía que no quería ser la popular y mi sueño era ser invisible. Así que cuando algún profe recordaba mi nombre, yo decía, rayos, fracasé en ser invisible. Pero un personaje era ese, quizás el ser invisible. Ya cuando crecí y llegué a quinto de primaria, ya podía ser la amiga que siempre prestaba todo. Entonces me acuerdo que todos me pedían cosas prestadas que nunca devolvían. Y yo nunca podía ¿Prestaba olvidar. tus cosas para ser amigos o solo? Ah, no, yo era la amiga, o sea, bueno, nos decían la amiga, ¿no? Pero yo era la persona a quien todos le pedían todo. "Oh, Carla, préstame un lápiz, ya. Toma, aunque yo estaba usando el lápiz, ya, toma, úsalo, porque me lo pedía. Pero luego yo lo necesitaba y no sabía cómo recuperar mi lápiz. Así que mi mamá me riñó en un par de ocasiones. Mal personaje ese, Carly. Sí, no tenía carácter en esa época. Era muy, muy mal, o sea, no tenía personaje desarrollado. Pero en secundaria ya lo pude desarrollar y logré ser el ser humano invisible hasta que, ya sabes, tenía hermano y dejé de ser invisible. Llegué a ser su sombra. Pero este personaje fue chistoso porque poco a poco trataba de no ser, sabía que no quería ser como la típica niña femenina que había. Quizás si eso puede ser un personaje, ese hubiese sido mi personaje. Cuando ya era adolescente, todas las compañeras estaban ahí con que, ay, me gusta ese chico, mira mi maquillaje, me he depilado, tengo rubor, tengo esta cosa, y yo sabía que no quería hacer eso. Nunca le di una oportunidad a las cosas femeninas, pero dije, no, definitivamente yo no quiero ser eso, yo quiero ser anti eso. Y recuerdo que en esa época me decían rosado, yo no, el rosado es horrible. Y bueno, ves ahora que me encanta el rosado. Pero bueno, hablando de los personajes, eso ocurría. Sabía que no quería ser la muchacha que sea encasillada en lo femenino. Entonces, también pensaba que con eso iba a lograr ser invisible y que nadie me iba a ver. Y sí, funcionó bastante hasta que en el último curso del colegio, justo antes de salir, yo estaba sacando un poco mi rebeldía quizás, y esto me di cuenta del personaje de la rebeldía porque un profe, mientras yo estaba rayando el pupitre, estaba rayándolo con estrellitas y un montón de cosas y los cantantes que me gustaban, un profe se me acerca y solo me ve y me dice, Peñafiel, tú eres rebelde, ¿no? Y yo quedé en shock porque mi personaje de invisibilidad se había perdido y el profe había visto otro personaje en mí. Que me puse a pensar, a partir de lo que él me dijo, que sí, había sido rebelde todos esos años, siempre queriendo establecer un personaje que iba en contra de lo que los demás esperaban de mí. Quería ser la invisible, quería ser la no femenina, quería ser la que en ese entonces estaba muy, muy de moda la cumbia villera, y yo, no voy a escuchar cumbia, voy a escuchar otra cosa. Entonces siempre era ir en contra de lo que se decía. A nadie le gustaba filosofía, pero a mí me encantaba esa materia, porque el profe daba muy bien esa materia. Todos querían
ir a las fiestas y yo decía, no voy a ir a las fiestas. Todos querían tener amigos y yo decía, no, no quiero tener amigos. Entonces mi personaje ha debido ser en secundaria la rebelde. Y para el futuro, ¿en qué ¿en qué dijiste? ¿En qué me afectó eso? En mis O si círculos. ese personaje se prolongó en tu vida adulta o se quedó en el cole y luego empezaste desde cero a ser tú en algún momento o a desarrollar otro personaje para sobrevivir a la vida adulta, que ese es otro tema. Que ese es otro tema para un podcast más largo. Mm, bueno, aprendí a tener muchos personajes. En la vida adulta he tenido y aún tengo muchos personajes. Aún estoy en la búsqueda de mi yo, de quién soy. Pero me ayudó bastante a aceptar que soy rebelde, que fui rebelde y que soy rebelde aún. ¿Has visto? Soy musulmana. Siempre voy en contra de lo que se establece en un lugar, pero lo que sí me ayudó a aceptar que soy rebelde es que puedo ser dueña de mi propio personaje de acuerdo a las circunstancias que la vida me da. Si estoy en un lugar donde la gente es súper alegre, he aprendido a poder expresarme cómodamente. O también a decidir cuándo quiero ser tímida y no hablar, o simplemente actuar como estúpida y que el resto piense lo que quiera. Que Así. ya no te importe nada. Sí, aunque quizás eso no es un personaje y se llama madurez. Adultación No sé. se llama. Adultación. Había sido adulta. Así que es ¿Y tú, Dayu? ¿Cómo va ahí con el personaje de la escuela? Creo que una constante del personaje que he armado durante toda mi etapa de escolar, en toda mi etapa escolar ha sido un personaje que es inseguro y que trate de agradar todo el tiempo al jefe, como sería a las autoridades. Entonces siempre era como un pequeño robot que está esperando la orden para hacerla y hacerla siempre pendiente si estoy agradándole a la autoridad. Entonces era una especie de muerte en vida prácticamente. Entonces era una persona sin mucha alegría en la escuela, pero también recuerdo que claro que vivía en momentos de mucha alegría porque tenía como mis pequeños escapes. Creo que vivía unos extremos porque si bien era la que todo el tiempo está tratando de estar, como siempre me sentía vigilada, entonces yo siempre seguía todas las reglas o todo el guión que nos armaban los profesores de cómo hacer las cosas y qué estar haciendo, todo el calendario que nos armaban o todo, ¿cómo se dice? Toda la agenda que nos decían seguir. Entonces era como que lo hacía y después había momentos de escape, como por ejemplo hacía cosas bien insólitas que les causaba mucha risa al grupo cercano de amigas, porque era también muy poco sociable. Entonces era como que lograba entrarme a un círculo pequeño de amigas y hacer lo que a ellas les gusta también, entonces para que no me dejen sola, porque recuerdo que siempre tenía etapas donde yo quedaba sola, entonces era como, no sé por qué, muy sufrido para mí estar sola y no soportaba eso. Entonces trataba de algún modo de estar en algún círculo y agradarles a ellos. Y claro, después era como que me volvía parte de ese círculo pequeño de amigas y que siempre era de amigas mujeres, entonces era como que ahí lograba tal vez sacar algo de mí, que creo que algo que me gustaba mucho era que era un personaje que hacía cosas insólitas y que les causaba mucha risa y que también les causaba los mejores recuerdos, pienso a mis amigas, porque era como que, ay, ¿recuerdas que la Dayu aquella vez se sacó los zapatos o se trepó a tal lugar? Entonces a veces me gustaba hacer cosas muy subversivas como treparme muros o perseguir o dejarle cartas en la mochila a un chico, escribirle poemas, y entonces nadie hacía eso, pero digamos era como, o entrarme al baño de hombres o robarme un
un pan de la sala de profesores. Y entonces era como que ahí lograba mis escapes porque casi todo el tiempo estaba haciendo el personaje de la chica muda que hace todas las tareas y no hace nada que le incomode a las autoridades. Entonces creo que esos eran mis personajes, creo que esos eran. Ajá. ¿Y de adulta esos personajes te acompañaron, los desechaste? Y me acompañaron, me causaron mucho problema, creo, porque hasta salir del colegio estaban como que bien calzados, o sea, como que lograban acomodar, pero cuando salí a la universidad es como que me ha entrado mucha desesperación, mucha ansiedad, porque me pareció tan grande el mundo que yo sabía que ese personaje que me había armado no servía para estar ahí, en un lugar donde había gente nueva, donde había gente muy madura, decidía por sí mismo a qué hora iba o a qué clases iba a ir, a cuáles no, en horarios donde eran nada estructurado, porque primero fui a la carrera de medicina a la San Simón, entonces ahí era como habían puentes y volvías en la noche y entonces era todo muy desestructurado según lo que yo había vivido antes en la escuela, entonces era como que incluso ahí sí fue muy fuerte el hecho de no era fácil ya tratar de buscar unas amiguitas donde esconderse, sino que ahí sí que tenías que no sé, mostrar que... Y había demasiado miedo, entonces era como que preferí no ir a la universidad un año y encontrar en ese año de estar sola en casa algún lugar donde me pueda sentir otra vez como en un pequeño colegio donde no haya ese riesgo de ser un adulto o de no tener las pautas de una autoridad que me guíen. Y luego, entonces creo que eso, como no calzaba el personaje que me había armado, he entrado en una crisis y que me llevó a estar sola en casa un año y no saber qué hacer. Sí, pareciera que esos personajes no nos abandonan fácilmente. Uh-huh. Y también vendría bien pensar cuántos de esos personajes éramos realmente nosotros. La Carly decía que había harto de rebelde en ella, solo que no se había dado cuenta. Refugiada en un personaje diferente, no había notado que tal vez había rebeldía. Y nos pasa harto, a mí me pasaba igual en el cole, que armaba personajes no necesariamente tratando de agradar, sino solamente tratando de sobrevivir a la vulnerabilidad del colegio. En mi entorno los personajes giraban generalmente alrededor de la música que escuchabas, el grupo con el que te juntabas y los gustos personales que tenías, las actividades que hacías. Y desde ahí se iban proyectando los personajes. Entonces estaba el grupo de los deportistas, el grupo de los raperos, estaban los punkies, había diferentes grupos, generalmente en torno a la música. Creo que la música nos moldea cuando somos adolescentes, porque no tenemos muchos más referentes tan populares como los cantantes y las bandas. Sí, pareciera que esos personajes que fuimos forjando dentro del colegio nos ayudaron también a sobrevivir a esa etapa de vulnerabilidad. También me cuestiono a veces qué tanto ese personaje que creamos no tiene nada que ver con nosotros, o a lo mejor esconde cosas que nosotros no hemos sabido sacar a la luz y llevarlas adelante de buena manera. Por ejemplo, Carly decía que había rebeldía en ella, solo que no se había dado cuenta hasta que un profesor le hizo ver que había rebeldía, y tal vez ese era ese personaje que en algún momento estuvo desarrollando, tenía bastante que ver con ella. En mi caso yo desarrollaba personajes para sobrevivir a la vulnerabilidad del colegio. En mi entorno los personajes se construían a partir de la música que uno escuchaba, generalmente, o a las actividades que uno desarrollaba. Si eras deportista, tu personaje iba a ir en torno a eso. Si escuchabas hip hop, tu personaje obviamente tenía que tener un estilo más callejero, un habla más callejera.
También estaban los punky, los que escuchaban cumbia, los flaites, hay una amplia gama. Y en mi época también estaban los Pokémones, así. Había muchas tribus urbanas que moldeaban las personalidades de la gente. Entonces los colegios igual eran bien diversos y los personajes eran más diversos. Podía ser muchas personas a la vez a partir de las tribus urbanas. Eso me gustaba un montón. Yo era de las que hablaba con todo el mundo. Entonces me llevaba bien con los estudiosos, con los desordenados, con los flaites, los que escuchaban cumbia, con los Pokémon, y hablaba con todo el mundo. Entonces mi personaje era más bien relajado y sociable, y a lo largo de la vida creo que ese ha sido mi personaje social en general. Soy relajada y hablo cuando hay que hablar, me callo cuando hay que callarse, y en el colegio igual era así, entre los compañeros, pero con los profes mi personaje era detestable. Es que yo los odiaba tanto que mi personaje estaba en guerra contra los profes. Yo hacía todo lo posible por desagradarles a los profes, porque tuvieran una mala opinión de mí y porque algún día me echaran definitivamente de los colegios del mundo para que ya no tuviera que volver a ninguno. Entonces sí, era muy, muy pesada con los profes, era mala. Les ignoraba, nunca les faltaba el respeto al nivel de insultarles, pero sí les respondía a todo lo que me decían con algo pesado y con algo ingenioso, cosa que no tuvieran armas para responderme, que se quedaran tan sorprendidos que se largaran y ya no me hablaran más. Entonces con los profes yo tenía ese personaje, constantemente a la defensiva y en guerra. Con todas las autoridades de los colegios a los que fui, estaba en guerra. Nadie podía lidiar conmigo. Me temían en general los profes, porque sabían que ya en algún momento yo les iba a decir algo que les iba a dejar en vergüenza ante mis compañeros, o que los iba a poner a prueba, o que los iba a dejar vulnerables. Entonces generalmente o me ignoraban para no tener que lidiar conmigo, o trataban de enfrentarse conmigo hasta el punto en que les sacaba de quicio y me echaban del colegio o me echaban de la sala. Entonces tenía dos personajes con mis compañeros y amigos. Era sociable y buena onda y me llevaba bien con todo el mundo, y con los profes y autoridades absolutamente en guerra. Por ahí iba mi vida, y creo que de adulta también me acompañaron esos personajes. Soy sociable cuando tengo que hacerlo, me callo cuando tengo ganas, y siempre estoy en guerra contra las autoridades de alguna u otra forma. Siempre tengo algo de lo que quejarme. Oh, vale. Interesante. Pero una pregunta tengo para ti. Y al principio dijiste que cuando estabas en colegio te callabas cuando tenías que callarte. ¿Crees que te callabas porque tú querías callarte o porque alguien te imponía o pensaba que tenías que callarte? No había quien me impusiera nada. Por eso también llamaban constantemente a mis apoderades al hablar con el director y los profes, porque yo me callaba cuando sentía ganas nomás. Y generalmente en clase sí me callaba porque me era fácil irme a mi mundo, entonces me ponía a hacer algo que me gustara y estaba callada. Pero si me daban ganas de hablar, ni aunque el profe estuviera hablando, yo me iba a callar. Y sí, siempre hacía lo que quería. Desde muy chiquita, desde el cole ya hacía lo que me daba la gana. Desde el kinder, perdón. Hacía lo que me daba la gana, no esperaba que otro me dijera que estaba bien. Y a veces los estudiantes también me decían qué hacer porque se cansaban de mí, obvio. Había estudiantes que eran muy tranquilos, que solo querían estar ahí y escuchar al profe porque le admiraban, pero yo siempre interrumpía todo o llamaba la atención porque estaba haciendo otra cosa. Entonces ellos también se cansaban de mí y me llamaban la atención. ¿Por qué no te callas? ¿O por qué no te comportas? ¿Por qué no obedeces de una vez y acabas con tu show? Porque no quiero. Sí, esa era mi respuesta. Y al final estaba un ratito en guerra con esa persona que me llamaba la atención también. Y es que en el cole no solo a los profes les gusta evaluar, sino a los pares también les gusta evaluar. Y en ese sentido sí me sentía evaluada cuando mis pares me decían, pero ya obedece, pero ya cállate, pero entonces ándate de aquí, para que dejara de interrumpir la clase. Y ya para finalizar, chiquillas,
vamos pensando, entonces, si todo esto nos pasó en nuestra escolarización, si así se dio nuestra vida como estudiantes, entonces, ¿por qué volvimos al colegio? ¿Por qué estamos ahí nuevamente en la sala y ahora nos convertimos en quien odiábamos? Ahora somos esa persona que da órdenes, que dicta materias, que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cómo llevamos a cabo esa labor sabiendo todos estos cuestionamientos que tenemos desde nuestra propia escolarización. Uy, bueno, eh, para empezar, como profe, estoy desaprendiendo muchas cosas, porque en mis primeros años de profesora en un colegio fue atroz. Me di cuenta que yo me comportaba como ese ser humano que odiaba en el colegio. Y es como que lo aprendí y se quedó en mí. Y una vez que yo gritaba al estudiante, ¡silencio! ¡Oh! Me asustaba y decía, no puede ser, me he convertido en esa que odiaba. Y la profe de inglés. Y de casualidad sí era la profe de inglés, porque yo odiaba a la profe de inglés en el colegio. La aborrecía. Su nombre era Ir. No lo voy a decir. Y si me está escuchando, le digo. Y si me escucha, profe, ya sabe que la odiaba, la aborrecía, la odiaba. Me acuerdo que de colegio bromeaba con mis alumnas, con mis compañeras, diciéndoles, cuando yo sea grande le voy a quitar el puesto a la Juanita. Y no le pude quitar el puesto porque ya se jubiló, pero la odiaba mucho la profe de inglés. Ay, así que imagino que cuando yo me convertía en ese ser humano en las clases, mis estudiantes seguro odiaban. Ay, me toca inglés con esa loca. Así que estoy segura que muchos estudiantes me odian. Sé que hice sentir mal a algunos estudiantes y me sentía terrible porque una vez que ya me comportaba como ese ogro, ya era tarde, ya el daño había estado hecho, entonces tuve que aprender a hablar con los estudiantes, disculparme, hacerles notar que realmente me importan y no era mi intención convertirme en ese ogro, pero ese es mi momento de ahora, el desaprender. Y si soy profe es porque para mí la escuela y el colegio fue tan miserable, tan horrible, que quisiera ser esa profesora que haga la vida de un estudiante menos miserable. Porque si yo me sentía así y Val, Dayo también han visto el colegio como algo horrible, creo que hay más estudiantes así que odian ir al colegio y muchas veces odian ir al colegio no por las materias, no porque tienen que aprender algo, sino porque el profe o la profe es muy mala o es desagradable y eso hace que su vida escolar sea miserable. Entonces, quiero ser una buena profe. Como te digo, quiero desaprender todas estas cosas, respirar 20,000 veces y sonreír porque hay clases en las que son geniales, disfrutas tanto, aprendes tanto de tus estudiantes que quiero seguir viviendo eso. Qué bonito. ¿Y tú, Dayo? ¿Por qué volviste a la sala de clases luego de lo que te hicieron? Sí, creo que, no sé, creo que mi primera experiencia, bueno, no tanto la primera, porque cuando fui a kinder sí me pareció muy atroz estar en un cuarto con una profesora que de alguna manera me daba miedo, pero cuando o sea, yo deserté de kinder y logré que mis padres no me mandaran, ¿no?, a kinder. Entonces cuando ya decidí ir a primero, recuerdo que fue una experiencia muy hermosa porque era como muy apasionante así aprender todo. No sé si era por la profesora, porque sí recuerdo que era una profesora maravillosa, así muy dinámica. No sé, yo la admiraba tanto que era como que regresaba a casa y jugaba a la maestra. O sea, era como que se había forjado ahí mi primer sueño, creo, de ser profesora de niños. Y siempre era como jugar a eso. Hasta que eso se volteó la tortilla porque cambié de colegio, de escuela de profesora, entonces era como ahí empezó mis emociones de miedo a la maestra porque me miraba de manera amenazante, entonces era como ese mi sueño se transformó en volveré a la escuela y seré una profesora de niños, pero muy diferente a esta maestra que hace sufrir a los niños. Y creo que eso se prolongó
por los años, porque creo que me parecía algo bien extraño estar 12 años en un lugar que después llegaba a aburrirte, porque creo que desde secundaria yo entré como en una etapa donde creía que o sea, sabía que el colegio era como una especie de como una especie no sé, de trabajo desagradable que hay que hacer por necesidad o que hay que hacerlo. Entonces era como, decía, ¿por qué tenemos que estar 12 años en algo? Y entonces hay que volver a eso para cambiar. Entonces como que te queda eso. Pero creo que lo que más me gusta en realidad lo que me lleva todo el tiempo a volver a querer ser profesora es esa primera experiencia que me ha hecho forjar ese anhelo de enseñar a los niños o de ser de parte de ese proceso de aprender y junto a los niños. Porque creo que ahora que he tenido una pequeña experiencia trabajando con niños, lo que me doy cuenta al final es aprender con los niños. Eso es lo que haría ahí y sí, eso sería mi motor de volver allá. Para ir contra el sistema, para derrocarlo desde dentro. Ese eres tú, así que cuéntanos ahora tú. ¿Por qué quieres ser profe? Sí, estaba proyectando un poco harto. Nunca pensé volver al colegio como una decisión seria. Nunca dije, mi vocación es la educación y tengo que volver. Se fue dando. En algún momento aprendí inglés en un nivel en que ya lo podía enseñar. Esto era cuando tenía 19. Entonces volví a mi tierra, volví a mi pueblo y había un instituto de inglés y por circunstancias llegué a conocer al director de ese instituto y me dijo que estaba buscando profe. Yo le dije, yo hablo inglés. me hizo el TOEFL. Lo logré y me contrataron para enseñar. Nunca había enseñado y ahí me di cuenta que podía hacer lo que me gustaba y que me interesaba, y fue enfrentarme con ese personaje que había creado de odio a los profes, y lo tuve que enfrentar conmigo misma. Entonces eso fue genial, me gustó mucho. A los 19 ya estaba pensando en qué iba a hacer del resto de mi vida, entonces me gustó mucho enfrentar a ese personaje que había llevado a cabo durante tantos años, y también me ayudó harto para empezar la universidad ya con otra perspectiva de los profes. Ya no eran mis enemigos, ya no los odiaba, ya no boicoteaba su labor, sino que la aprovechaba, la abrazaba, y me di cuenta que ser profes podía tener esa otra arista de verdad acompañar a alguien en su proceso de aprendizaje, que es demasiado hermoso, y lograr también a través de la enseñanza que tu propio aprendizaje nunca se acabe, porque enseñar te obliga a estar siempre estudiando, a no parar de aprender, y ese no parar de aprender te genera mucha empatía con tus estudiantes, porque ya sabes el proceso por el que ellos están pasando. Entonces siempre vas buscando estrategias para que ese proceso no sea tan atroz como lo fue para una personalmente. Entonces, desde esa primera experiencia fui tanteando la idea, pensándola, y al final llegué a nunca estar desligada de la enseñanza, primero con trabajos voluntarios en la U y después con distintas circunstancias, hasta ahora que he llegado a estar en aula, y me parece que es necesario y que es algo que debo hacer. Ya no lo veo tanto como una posibilidad para sobrevivir al capitalismo, sino como un deber de mi existencia. Entre los tantos caminos que debo recorrer está el del proceso enseñanza-aprendizaje, y es una pasión que tengo que atender porque me hace sentir feliz, y cuando me siento útil a mi pueblo me siento mucho más feliz todavía. Entonces es una pasión que ya no puedo desoír, no puedo dejarla ir.
Igual, ya que la Dayu dijo que a ella le apasiona trabajar con niños, ¿a ti te gusta enseñar, te gustaría enseñar alguna materia específicamente o quieres enfocarte en qué ámbito de la educación? Quisiera nunca desapegarme del colegio, de la escuela. Quiero estar ahí. Me gusta harto también enseñar en universidades, enseñar a adultos, sobre todo materias que impliquen pensar, pero quisiera nunca abandonar la escuela, el lugar de origen. Y específicamente me gusta harto trabajar con adolescentes, porque me gusta mucho cómo los adolescentes razonan. Ese momento tan único de la adolescencia y el pensamiento me gusta, entonces quisiera que por ahí fuera mi camino en la educación. ¿Tú, Dayu, tienes solo los niños o quisieras en algún momento abrir tu espectro educativo? Sí, eso me hace pensar porque sí me apasiona estar con los niños, pero con las niñas y los niños, pero quisiera como, o sea, sé que me gustaría acercarme a trabajar con adolescentes, con adultos y con, con adultos mayores. Entonces, así con todas las edades, porque creo que es parte de toda, como de todo, de realizarme plenamente. Si se me da la posibilidad, quisiera ser parte de proyectos para estar con todas las edades. Ujú. Y todos, no sé. Todas, todos y todes. Del mundo. ¿Y tú, Carly, tienes ahí algún el lugar donde quieras desarrollar tu labor o te gustaría estar como la Dayo en todas las esquinas del barrio? En casi todas las esquinas. Dentro y fuera de la escuela. Me voy a limitar a unas cuadras. Esta es mi cuadra y aquí rijo yo. Casi, sí, o sea, tengo ciertas especificaciones. Bueno, me gusta enseñar idiomas, sé que quiero enseñar eso, pero lo que sí también me gusta es lo que tú decías, Val, hacerles pensar a los niños, porque no quiero que sean pequeños robots. Entonces, con los idiomas o con cualquier otra materia que implique pensar, me encanta. Me gusta mucho trabajar con niños entre 10 y 12 años, porque me encanta ese momento de cambio, que se están dando cuenta que, ay, ya no puedo hacer eso porque no soy niño. Claro, se dan cuenta que la sociedad les está imponiendo eso y al mismo tiempo tienen esas ganas de ser grandes, pero los grandes les van a decir, no, tú todavía eres niño. Entonces, me gusta trabajar con ellos. Es un momento de despertar, de curiosear, de que ellos se animan a hablar lo que piensan y te preguntan bastante. Entonces, me gusta mucho esa situación de que me puedan ver como una guía y puedan pedirme ayuda o consejo o me comenten sus dudas. Me gusta trabajar con esos niños. Con los adolescentes no soy tan fan como tú. Me gusta escucharles, pero si hablamos de impartir un conocimiento, mi público son los adultos y los niños entre 10 y 12 años. Esas son tus calles. Esas son Por mis esas calles no puedes pisar, Dayo. Vamos a establecer nuestros territorios. Para que este podcast funcione cada una en su calle. Pero algo que sí me parece muy bueno, o sea, todo esto yo te lo cuento, no me gustaría trabajar en esas calles, o podría trabajar en esas calles sola, pero me he dado cuenta que me encanta trabajar con adolescentes cuando es en equipo. Tener la experiencia de trabajar con otras profes como equipo es una experiencia magnífica, y trabajar con pequeñitos de kinder, si es en equipo de profes, yo me siento muy cómoda. Es muy genial trabajar con compañeras, o en secundaria también. Es una manera única y creo que muy beneficiosa. A mí me encanta. Una calle nos separa, pero podemos hacer alianzas de pronto. Sí, podemos hacer. Apoyo. Bueno, y así vamos ya cerrando este primer capítulo de Vine a calentar el pupitre. Les dejamos, por supuesto, invitadas e invitados para una siguiente entrega. Siempre vamos a estar rondando las mismas calles de la educación. Vamos a estar pensando nuestra experiencia escolar desde el punto de vista de las estudiantes que fuimos, que somos
y muy probablemente que seremos, y las profes que hemos sido y seremos. Entonces quedan cordialmente invitadas e invitados para la siguiente entrega. Yo soy profe Val. Yo soy Carla. Yo soy Dayu. Y esto fue. Y esto fue Vine a calentar el pupitre. Chao, chao. Chao.